Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra sección BetPolitic como parte del Grupo Concilium. Como parte de esta campaña electoral y en vista de la variada oferta política, tenemos hoy día el honor de contar en nuestro set con el candidato Carlomagno Salcedo, número 13 del Partido Morado. Un gusto estar con usted. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Esteban, y al grupo. Me he enterado del trabajo que están haciendo, me parece excelente que creen espacios donde se conversa no solo de politología, sino también ya de acción política, ¿no? y que entrevisten a los actores, ¿no? Que a mí me gusta que ahora no venga en condición de profesor, sino en condición de, en el otro lado, ¿no? En condición de actor político. En primer lugar, para empezar esta entrevista y esta difusión a la comunidad estudiantil, sería interesante en primer lugar conocer su experiencia dentro de la materia cercana a la ciencia política, al sector académico y también a nivel político, como parte de una introducción a esta entrevista para que nuestro público pueda conocerlo. A ver, voy a tratar de ser breve. Yo soy huancaíno, vine a estudiar en la secundaria en Lima y ingresé a la primera opción en San Marcos el año 91 a la Escuela de Derecho y Ciencia Política. En ese momento era una sola carrera, digamos, ¿no? Incluso mi título de bachiller es como bachiller en Derecho y Ciencia Política, aunque en realidad soy abogado. Luego yo he trabajado mucho tiempo en el Estado, desde el año 2003 en diversas entidades públicas, y a partir del 2006 he tenido el privilegio de poder también ser profesor en San Marcos, en la Escuela de Ciencia Política, de manera interrumpida desde ese año, ¿no? Y digamos a partir de 2009 ya enseñando el curso de partidos políticos, ¿no? Mi experiencia laboral también ha estado vinculada a mi interés de investigación, digamos, básicamente al haber trabajado en la OMP, en el RENIEC, digamos, me interesé mucho por los temas de la reforma electoral, y a partir de ahí pasar de lo electoral a los partidos, ya ver el sistema político, ya ver el Estado, digamos, ¿no? Soy una persona cuyo tema de interés de estudio es el Estado como entidad política y la razón de ser del Estado, que desde mi punto de vista es servir al ciudadano, ¿no? Entonces, en esa medida, a partir de ese marco teórico, digamos, mi desempeño profesional en la carrera pública, mi labor docente en San Marcos y ya luego en otras universidades, como en la Universidad San Martín de Porres a partir del 2015, en Derecho en este caso, en materias vinculadas también a Derecho Electoral, Historia de las Ideas Políticas, Historia Constitucional, Regionalización, ¿no? Más materias vinculadas, digamos, como siempre, a la parte más pública del derecho, ¿no? Eso es, digamos, en cuanto a mi experiencia profesional, académica, pero también he tenido desde joven interés en la política, ¿no? O en el trabajo social. De hecho, cuando fui trabajador en la OMP, fundé el secretario, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la OMP, fui su primer secretario general. Y ya luego en política, digamos, el año 2015 yo renuncio a RENIEC porque ya me sentía un poco más maduro, ya cuarentón, digamos, después de haber pasado por mucho tiempo en el Estado, que esa vocación política ya tenía que entrar a la cancha, ¿no? Siempre he pensado que es mejor que alguien se meta a política sabiendo de qué se trata, o sea, conociendo el funcionamiento del Estado, ¿no? Porque, digamos, ahí no entras a aprender, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil que entiendas cuál es el rol que vas a eventualmente desempeñar en los puestos de responsabilidad que te toquen asumir, ¿no? Usted en la actualidad es secretario nacional de doctrina del Partido Sí, Morado, sí, ha sido parte desde la campaña del 2016, de lo que entonces era el equipo de Todos por el Perú, actualmente la campaña parlamentaria y todo lo que ha estado ligado a lo que era el accionar político de Julio Guzmán. En este sentido, como secretario nacional de doctrina, existe más que una controversia, una duda, tal vez una confusión acerca de lo que es la orientación ideológica del Partido Morado. Dentro del programa nacional y todo el ideario que se tiene públicamente se habla del centro republicano como la ideología del Partido Morado. Han sido acusados abiertamente por partidos de izquierda de ser partidos de derecha disfrazada y por partidos de derecha de ser parte de la izquierda progresista. ¿Cómo se puede explicar teóricamente y tal vez en la práctica la idea del centro republicano como una idea propia del Partido Morado? ¿Cómo podría explicarse? A ver, voy a tratar de, ojalá que tenga la capacidad de transmitir la idea, ¿no? Un primer punto es que en términos electorales, los marqueteros electorales suelen decir quien logra ubicarse en el centro político va a tener las mejores posibilidades porque va a ganar a un mayor margen de electores que le pueda garantizar ese triunfo, ¿no? Entonces en el Perú ha ocurrido generalmente lo que yo llamo el centro oportunista. Partidos de derecha que se disfrazan de centro para tratar de morigerar sus posturas y tener más
ampliar su electorado, pero los propios con partidos de izquierda que se disfrazan de centro se moderan para tratar de ganar mayor parte del electorado, ¿no? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Alan García en 2006, que claramente por su gobierno fue un gobierno de derecha, pero no, de derecha a derecha, pero trató de venderse como centro con la idea del cambio responsable, ¿no? Pero lo propio ocurrió con Ollantumala, ¿no? Que desde posturas, digamos, más vinculadas incluso en su momento a simpatías con el chavismo, todo lo demás, se modera, se cambia de polo el rojo por el blanco, tira su gran transformación al techo de la basura, ¿no? Saca su hoja de ruta. Entonces es un centro oportunista. Te corres al centro porque quieres obtener un resultado electoral. Frente a ese centro oportunista hay un centro genuino, y yo creo que hay que rescatar esta idea. Yo pienso que en la política es deseable que existan espacios, partidos que representen claramente una derecha, una izquierda, y que no está mal, ¿no? Está bien ser de derecha, siempre y cuando tú defiendas principios y valores de derecha y ser de izquierda. Nosotros defendemos el centro por varias consideraciones, ¿no? Una fundamental tiene que ver con el método. O sea, el gran problema que hay con la derecha y la izquierda es que hay sectores de la derecha o sectores de la izquierda que al radicalizar sus posturas pueden convertirse en extremistas. Se corren a los extremos, y por eso se habla de una extrema derecha y una extrema izquierda. Y generalmente los extremismos no son leales con la democracia. Te pueden justificar la violencia, la mano dura, el golpe de Estado, no deslindan con el chavismo, por ejemplo, porque como son de izquierda, entonces hay un libro de Eduardo Darián que se llama Demócratas Precarios, ¿no? De alguna manera son demócratas precarios. El centro, por definición, es moderado en ese sentido, o sea, se aleja de los extremos porque se considera que queriendo nuestro centro, por lo menos el centro morado, generar cambios en la sociedad, el método de hacerlo no es la revolución o no es el riesgo de la democracia, que se pueden lograr transformaciones y cambios a partir de reformas, pero reformas profundas que pueden generar grandes cambios, ¿no? Entonces yo diría, para resumir, la derecha por definición suele defender el statu quo, suele defender el orden establecido. La izquierda quiere un cambio, ¿no? Pero hay sectores de izquierda que están dispuestos a sacrificar la democracia con tal de conseguir ese cambio, y nosotros que también queremos un cambio pero sin sacrificar la democracia, porque consideramos que la democracia es un valor en sí mismo. ¿Y la democracia qué es? Es el espacio donde tú te encuentras con los diferentes para construir consensos, ¿no? Entonces eso creo que es fundamental, ¿no? Eso es lo de centro, ¿no? Porque evidentemente lo de republicano es un elemento, digamos, que ya complejiza esta situación, porque ya le da, no es solamente una ubicación en el espectro político, también ya le da una identidad, ¿no? Que si hay tiempo yo también podría explicarlo. Claro, precisamente con respecto al tema de la posición ideológica que se mencionaba, usted ha mencionado acerca de los extremismos, de ciertos compromisos ideológicos que se asumen al tomar una postura. Y precisamente durante la semana han existido declaraciones de candidatos que han, digamos, exacerbado esta posición, como por ejemplo la declaración de Alberto de Belaúnde, considerando la defensa del capítulo económico de la Constitución, y bueno, los recientes escándalos, digamos, las acciones mediáticas que han empañado el proceso electoral y que han caído como parte de la opinión acerca de su partido. ¿Cómo ha tomado el Partido Morado todas estas situaciones de presión en las cuales se ha tenido que tomar una reacción inmediata, una reacción política? ¿Cómo se ha tomado desde el partido, digamos, la idea de que ciertos liderazgos hayan sido cuestionados públicamente y se deba tener una respuesta inmediata? Claro, a ver, primero me mencionaste de Belaúnde y su defensa del capítulo económico. Yo le tengo aprecio a de Belaúnde, me parece que es una persona que ha tenido una trayectoria intachable en la política y por eso ciertamente ha sido invitado, pero él es un invitado, ¿no? Él, que es un liberal claramente, y la postura que él ha dado, yo digo, es a título personal, ¿no? O sea, yo no, de hecho, lo que hemos trabajado en el equipo de doctrina va más a un rol mucho más decisivo del Estado. Es más, inclusive en el equipo de doctrina, con cargo obviamente a seguir construyendo la postura ya de manera oficial, no tenemos ningún problema en que se discuta el capítulo económico de la Constitución, porque este es un aspecto fundamental, ¿no? Nosotros consideramos que si tenemos el propósito de construir una sociedad de ciudadanos libres e iguales, pero que esta igualdad no sea solamente formal ante la ley, sino sea una igualdad de oportunidades, eso pasa necesariamente por asegurar de que el Estado o la República provea a todos sus ciudadanos de mínimos estándares
de derechos o de bienestar. Salud de calidad para todos, educación de calidad para todos, servicios básicos como el transporte, ¿no?, para todos, etc. ¿Y eso qué implica? Que no necesariamente dejar que el mercado lo solucione es la mejor garantía. Por lo tanto, eso te replantea el rol del Estado. Y si vamos a replantear el rol del Estado, obviamente te tienes que discutir el capítulo económico. Entonces, y eso yo lo digo como autoridad del partido, ¿no? El señor de Belaúnde, yo lo quiero mucho, él es un invitado, ¿no? Y nuestro partido no es un partido liberal. Ahora, que dentro del partido en algún momento eventualmente se puedan formar tendencias, ¿no?, porque eso sería lo institucional, ¿no? Los partidos cuando se institucionalizan es cuando cobijan dentro suyo tendencias y que eventualmente a partir del centro haya gente que tenga una mirada más liberal, o a partir del centro una mirada un poco más social. Eso es mi ideal que se forme, pero entonces esa precisión. Respecto de los temas, digamos, que han llamado mucho la atención, en efecto hay que tener en cuenta lo siguiente, que no es un tema menor, ¿no? Algunos de esos tienen que ver parte de la lucha política, ¿no? Ustedes son estudiantes de ciencia política, saben que las campañas electorales no siempre se manejan con juego limpio. Un elemento a considerar, o sea, el presidente del partido, Julio Guzmán, no es candidato en estas elecciones. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de que un arma política, más allá de que sea verdad o no sea verdad, es un arma política? ¿Por qué se utiliza ahora y no se utiliza cuando él es candidato, ¿no? Porque claramente nuestros contendores, luego de los últimos resultados, han visto, digamos, las proyecciones de las posibilidades que el Partido Morado tenía y yo afirmo ser la primera fuerza. Porque si uno hace el análisis de las encuestas, tú sabes que las encuestas hay que analizarlas bastante posible. Sí, pero digamos se analizan región por región. Entonces, y yo te lo afirmo, ¿qué es lo que va a pasar en la mayoría de distritos electorales que son de pocos escaños? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escaños. Como no hay nadie que despunte, ¿qué es lo que va a ocurrir? El promedio va a ser que cada partido de los que tengan escaños va a sacar un escaño. Entonces ahí no interesa tanto de que te lleves 3, 4, 5 puntos. El que está arriba va a sacar un escaño, el segundo va a sacar un escaño, el tercero va a sacar un escaño, ¿no? Si ustedes ven, no hacen un análisis del sistema de la cifra repartidora, van a encontrar eso. O sea, más o menos va a ser así. Lima es lo que va a cambiar, porque ahí la torta es mayor. Y en Lima, digamos, estar primeros en Lima ya es lo que te marca la eventual posibilidad de que ya te, digamos, despuntes. Entonces lo sueltan porque claramente hay una proyección política de que si el Partido Morado además logra un objetivo de obtener una bancada importante, es evidente para cualquier estratega político de que eso es el preámbulo de la actuación política del Partido Morado del 2021 y 2022. Entonces han adelantado, digamos, una bomba en este momento, ¿no? Eso es parte del juego político. Ahora, respecto del señor Mora, ciertamente es una cuestión que nos agarró de sorpresa, se había ocultado información. Mira, yo le tengo un aprecio personal a Daniel Mora y yo no soy de las personas que va a desconocer eso, ¿no? No por quedarle bien a la gente voy a decir, oye, es un maldito, no. El señor Mora contribuyó al partido, ha sido nuestro secretario de organización, y fue invitado al partido porque él venía de tener una trayectoria que yo respaldo. O sea, más allá de los cuestionamientos que hayan que tan buena o mala fue la ley universitaria, creo que fue un avance. Fue un primer paso, por lo menos, ¿no? Insuficiente todavía, pero un primer paso. Entonces, yo no voy a desconocer todo eso, pero claramente sí el haberse puesto en evidencia, en conocimiento de que él lamentablemente en su vida familiar ha tenido estos lamentables hechos, ya contradice contraposturas pues del partido. Entonces no había otra posibilidad que solicitarle que ya no podía acompañarnos, ¿no? Y yo lo digo con mucho pesar, ¿no? Porque es una persona que aportó, entonces, pero ya no había manera. Entonces ahí hay, bueno, pues tú asumes las consecuencias políticas, ¿no? Entonces nosotros no hemos brindado, o sea, ahí me llama la atención que hay gente de fujimorismo u otros enemigos que se rasgan las vestiduras y digo, oye, discúlpame, tú brindas a un mano larga como Mamani, brindas a delincuentes, ¿no? A criminales, ¿no? Y cuando nosotros deslindamos, ¿no? Y básicamente eso, yo lo asumo como parte del juego político, así es el fútbol, pues, ¿no? En el fútbol no todos juegan limpio, también te meten cabe, ¿no? Te caes, ¿no? Te levantas, ¿no? Y yo creo que el día domingo vamos a saber qué tan fuertes han sido estos torpedos, ¿no? Yo creo que nos han querido hacer daño, pero no han generado, creo yo,
no han tumbado el buque, ¿no? Debe generar un daño menor, ciertamente. ¿Consideraría usted entonces que es en parte la pericia de sus adversarios y de otros poderes o de otros grupos de poder quienes han llevado adelante esta campaña o digamos esta avalancha mediática? Mira, o sea, a ver, las cosas no ocurren por casualidad, pues, ¿no? O sea, ciertamente las cosas, si tú te das cuenta, todos los días el partido al que vienen chancando es al Partido Morado. Hay todo, en todos los medios el tema es el Partido Morado, o sea, no hay más temas, ¿no? O sea, no hay más temas, ¿no? Y además es sintomático, he visto en Útero, me parece, ¿no? Uno, por un lado, ¿no? La presencia que se le da en medios abiertos a candidatos del fujimorismo, más del 50%, o sea, se les da una presencia a ciertos grupos en desmedro de otros, ¿no? Para poder exponer sus ideas, etc. Y a nosotros, sin embargo, se nos ha puesto en un intento de demolición mediática, pero eso es paradójico, pues, porque en realidad yo debo agradecer eso. Yo te digo algo, hasta el día sábado yo todavía estaba preocupado, porque la mayoría de la gente no le quedaba claro cuál era el símbolo del partido, se confundía, oye, pero ¿qué no era otro símbolo? ¿Qué pasó? Y el morado, ¿no? A partir de estos hechos, desde el día lunes todo el mundo conoce la M del Partido Morado. Entonces ya hemos tenido un primer logro de que se ha posicionado la marca, ya hay agenda cumplida, ¿no? Entonces están hablando todo el tiempo de nosotros, y ya ves que la gente no es... la gente no es tonta, o sea, a veces se piensa que el pueblo se deja manipular, ¿no? En efecto, las personas que jamás iban a votar por el Partido Morado, ¿no? Que no les simpatizábamos porque son parte de los partidos que han avalado o son parte de las redes de corrupción, o porque no simpatizamos con ellas por temas ideológicos, pues porque nos consideran de derecha, lo que quieran, ellos jamás van a votar por nosotros, pues entonces simplemente salen, sí, qué decepción, no te he decepcionado porque tú ya tomaste posición, ¿no? Y más bien mucha otra gente nos dice, oye, sí, pues oye, ¿no? ¿Por qué tanto los atacan? ¿Qué hay detrás de esto? ¿No? Al contrario, o sea, por eso yo te digo, yo estoy prácticamente seguro de que el resultado del día domingo, paradójicamente, no va a ser el que esperaban aquellos que nos han querido bajar la llanta. Yo creo que vamos a tener un resultado mucho mejor del que estos intereses están esperando, ¿no? Estamos haciendo también nuestras corrillas un poco ahí, ¿no? Se entiende. Bien, pasando más allá de la agenda mediática y de los, digamos, escándalos que han envuelto a candidatos y personajes ligados al Partido Morado, el partido ha mostrado públicamente, siendo el único partido que ha elaborado una agenda legislativa única. ¿Qué comentarios principales, qué comentarios se puede hacer acerca de lo particular de la agenda legislativa del Partido Morado frente al contexto electoral y el contexto político de crisis que ha vivido nuestro país? Y algunas ideas fuerza, en principio es una agenda legislativa. En honor a la verdad, otros partidos también han tenido agendas legislativas, solamente que nosotros fuimos los pioneros, lo publicamos antes. Hay partidos que lo han hecho hace poco, ¿no? Entonces, pero lo hicimos desde un principio porque éramos conscientes que teníamos que presentarnos como partido, ¿no? Y eso también tiene que ver con la forma que hacemos campañas. Si ustedes siguen en las redes sociales, lo usual es que vean varios candidatos del partido juntos, lo cual es algo totalmente atípico en un contexto de voto preferencial donde tú tratas de distinguirte, ¿no? O sea, a pesar de que el marco te empuja al voto preferencial a tratar de sobresalir, se ha hecho todo el esfuerzo de asumir esto como un equipo. Ustedes van a ver en mis redes sociales saliendo con distintos candidatos juntos, apoyándonos, ¿no? Y diciendo los mismos contenidos, ¿no? Actualmente el programa legislativo del Partido Morado tiene 50 puntos, lo ampliamos porque era 44, le hicimos algunos reajustes que surgen del diálogo también, nos dijeron, oye, falta aquí, falta allá algún énfasis, entonces tú actualizas el plan. El plan básicamente yo digo tiene dos grandes partes, ¿no? Está dividido en 8 secciones, pero tiene dos grandes partes, ¿no? Hay un eje, que yo le llamo el eje institucional, donde está medidas que tienen que ver con la lucha anticorrupción y la reforma política, la reforma del sistema de justicia, ¿no? Y la reforma del Congreso. Este paquete está muy vinculado porque nosotros consideramos que el Perú, desde que hubo el destape de los audios de los hermanitos y todo lo del abajato, está en una disyuntiva política de o aprovechamos esta circunstancia histórica para sanear moralmente el país o simplemente nos quedamos empantanados y nos hundimos en la corrupción. Esa es la lucha política. Y de ahí viene el apoyo que nosotros hemos hecho, no al gobierno de Vizcarra, sino a las posiciones que ha adoptado respecto de esta situación en la cual sí no pueden haber situaciones intermedias, ¿no? Entonces a los que nos dicen pecho frío, tibios, oye, ¿no?
cuando se trata de luchar contra la corrupción, aquí no ahí no hay puntos medios. Hay cuestiones, cuando se trata de la defensa de los derechos de la mujer, no hay puntos medios. O estás de un lado o estás del otro. Y aquí no había punto medio, pues, o sea, o estabas del lado del fujimorismo y sus aliados, gente que, ¿no?, de partidos que tienen trayectoria histórica que lamentablemente se prestaron a esa comparsa, y hay que decirlo con su nombre, Acción Popular, APP, Contigo, terminaron siendo parte de la misma comparsa, ¿no? Y los partidos que se pusieron al otro lado, y ahí hay que reconocer, digamos, la consecuencia que ha habido de los partidos de izquierda, de los diversos partidos de izquierda que sí estuvieron del otro lado, ¿no? Entonces, de ahí viene esa postura. Entonces, por eso, continuar con lo avanzado es fundamental. Porque la mafia no está dormida, la mafia sigue operando para tratar de traerse abajo en la lucha anticorrupción. Y ahí la reforma política es clave, y en lo personal a mí me interesa la reforma de los partidos, pues, porque son los partidos finalmente, como yo siempre lo he dicho en clase, la calidad de la mala representación no es culpa de que el elector no sabe votar. Puede tener un factor, es culpa que los... O sea, ¿quién pone a delincuentes como candidatos? Si la oferta electoral no es óptima, así es, lógico. No existen, muchos dicen que no existen partidos en el país. No construcciones orgánicas e ideológicas permanentes en el tiempo, dentro de lo que es la institucionalización de los partidos políticos y del sistema político. Por eso es mi interés particular por los partidos. O sea, los partidos no pueden seguir siendo vehículos de representación lumpen. Eso es, me estoy cogiendo unas frases de Alberto Vergara. Los partidos tienen que ser instituciones, ¿no? Y ese esfuerzo lo hemos hecho decididamente, ¿no? Como todo, no hay trabajo perfecto, que por ahí se te pase alguno, se te pase otro. Bueno, pues, o sea, ¿quién es perfecto, no? No todo el mundo da su examen y se saca 20, ¿no? Tú te sacabas, creo que hasta 19, ¿no? O sea, quizás has tenido un 20, no siempre te has sacado 20, ¿no? Siempre te faltó algo, todo es así. Lo importante es que no te saques toda la vida 0, 0, 0, 2, 0, 3, ¿no? Porque quiere decir que, ¿no?, claramente no estás teniendo un desempeño adecuado. O sea, lo perfecto no existe. La otra parte del programa, yo le diría ya, es el eje social, que tiene que ver con la agenda ideológica del partido de construir una sociedad de iguales, ¿no? Tiene que ver obviamente ya por tanto con educación, salud, vivienda, digamos, con toda esa agenda social, seguridad, que desde el Parlamento se puede incidir en el gobierno. Muchas de las cosas pasan no porque el Parlamento las va a hacer, sino a dónde va a apuntar el Parlamento empujando al Poder Ejecutivo para que mejore su desempeño. Dentro de lo que puede hacer, porque finalmente ya es un gobierno que, ¿no?, ya está casi de salida. O sea, este Congreso va a acompañar un gobierno de salida. En realidad, las posibilidades de tener un mejor ejecutivo tienen que ver con el siguiente periodo, ¿no? Y en esa parte yo obviamente estoy más enfocado en la parte educativa, ¿no? Es el eje educativo el que yo estoy asumiendo porque me considero que es crucial y que no hay que esperar al próximo gobierno para ya ir adoptando medidas legislativas que preparen el terreno, porque el cambio educativo no se va a hacer en un año, ¿no? O sea, es de larga data y yo creo que ese es un aspecto central, ¿no? Una corta pregunta con respecto al contexto político actual. Desde algunos partidos, lógicamente en oposición al Partido Morado, o que buscan de la misma forma llegar al Parlamento de la República, se ha considerado al Partido Morado, a lo que fue la bancada liberal, donde pertenecían algunos de los invitados actuales del Partido Morado, como la bancada o la futura bancada del gobierno de Martín Vizcarra. ¿Cuál es la posición del Partido Morado frente a las acciones actuales del gobierno de Martín Vizcarra? Hay quienes se atreven a decir públicamente que el gobierno se encuentra en piloto automático, que hace falta gestión, a sacar resultados, a hacer comparaciones. Y pues, como parte de una posición del Partido Morado, ¿qué opinión se tiene y cuáles son los objetivos con respecto al Poder Ejecutivo en un eventual Congreso, en una eventual bancada que fiscalice al Poder Ejecutivo? A ver, yo creo hay un concepto que ustedes conocen, es de la oposición que juega, el rol de la oposición en el modelo en Inglaterra, en Gran Bretaña, ¿no? Se llama la leal oposición a la reina. ¿Cuál es el concepto de eso traducido? Es la oposición constructiva. Es decir, el rol de la oposición es en efecto tener una supervisión, una vigilancia, una fiscalización de lo que hace quien tiene el gobierno. Pero eso no se hace para destruirlo. Se hace porque tú, vigilando, tú puedes identificar aquellas cosas que tienen que corregirse y las señalas, ¿no? Dices, oye, mira, acá consideramos que no es lo adecuado, enmienda el rumbo. No se trata de destruir. Lo que hemos visto en el Congreso pasado es una posición destructiva. Es una posición que quería traerse al gobierno abajo como objetivo fundamental, y ya sabemos para qué, por los intereses mafiosos que han protegido. O sea,
por las redes de corrupción vinculadas a lo político, a la clase empresarial, el sistema de justicia, el ministerio público, bandas criminales, o sea, redes, ¿no? Redes criminales que han tomado partes del aparato del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el partido seguirá apoyando aquello que esté bien, pero también tendrá que criticar aquello que esté mal, y en efecto, en lo personal también pienso que en lo que se refiere a la gestión, ese término que tú has utilizado, piloto automático, me parece que lo refleja de alguna manera bien. Tenemos un partido que lamentablemente, o un gobierno que no tiene suficientes operadores políticos. Yo pienso, por ejemplo, yo cuestiono mucho la idea de la tecnocracia. La idea de que son los tecnócratas los que conocen el manejo, cuando en el Perú ni siquiera ha habido una gran tecnocracia, ¿no? El gobierno de PPK no fue un gobierno de tecnócratas, fue el gobierno de los amigotes de PPK. Un gobierno de lujo. Claro, o sea, es confundir de que porque alguien viene de la empresa privada, lo meto al sector público y luego cuando se vaya, ¿no? Va a seguir en su mundo, ¿no? La famosa puerta giratoria. Eso no es tecnocracia, eso es el gobierno de los amigotes, ¿no? Y yo creo en una tecnocracia que esté vinculada a propuestas partidarias. Uno de los valores del partido es que hemos logrado aglutinar a mucha gente que ha trabajado o trabaja en el Estado, ex viceministros, o sea, mucha gente que conoce el Estado, Con pero, experiencia, con experiencia, pero que entendió la necesidad de comprarse un proyecto partidario. Y lo que yo le llamo eso la figura del tecnopolítico. Entonces, ese tipo de cosas no tiene el gobierno de Vizcarra, ¿no? Entonces, de alguna manera, es por eso que en esos campos está siendo muy deficiente, ¿no? Y que, por ejemplo, todos los decretos de urgencia vamos a tener que revisarlos como corresponde. Revisar cuáles deben mantenerse, y si hubiera alguno que está mal. Yo honestamente no he hecho el estudio uno por uno, la campaña ha sido muy absorbente, pero se determinará cuáles se mantienen o cuáles eventualmente hasta podrían derogarse, ¿no? Porque se trata de tener posiciones objetivas, no ser el partido de gobierno, no, yo creo eso, oposición constructiva. Bien, para darle, digamos, una especie de resumen a esta entrevista, ¿por qué para marcarse con el electorado directamente? Y esto ya para el público. ¿Por qué el elector debería elegir por usted y debería elegir por la agenda del Partido Morado? Bueno, por la agenda, porque somos una agenda orgánica, es la bancada la que va a llegar los puntos. Sería muy largo describir todos los puntos, pero digamos, es un compromiso de bancada y además cosas que se pueden hacer en el año y medio, y además cuestiones que se tendrán que conversar con otras fuerzas políticas. En lo personal, dentro de toda la agenda, para mí, aparte de la reforma política por mi especialidad, tengo un énfasis particular en la educación. Yo soy hijo de San Marcos, o sea, por ejemplo, a San Marcos yo no solamente le debo mi profesión. San Marcos me dio mi primer trabajo. Yo era residente de San Marcos, comía en San Marcos, tenía mis enamoradas en San Marcos, casi no salía de la ciudad universitaria. O sea, la universidad pública es fundamental para el desarrollo de los países. La universidad pública, que fue abandonada desde la época de Fujimori, y proliferaron las universidades privadas sin supervisión de calidad, es fundamental. Entonces, mi apuesta, y eso es un valor que rescato, que estuvo desde la primera campaña, cuando no éramos todavía Partido Morado, ¿no? Uno de los 3 ejes en ese momento era revolución educativa, que fue el eje que a mí me enganchó. Creemos que tenemos un sistema educativo en el Perú pobre, dirigido a los pobres y que los mantiene en la pobreza. Si nosotros no rompemos ese círculo vicioso, vamos a seguir condenando al Perú a ser un país de extrema desigualdad. Entonces, ¿eso qué implica? Que el Estado tiene que reasumir un rol muy protagónico. Lo avanzado por SUNEDU es un avance, pero es insuficiente. ¿Y qué hacemos con todos los jóvenes que se quedan sin educación? Yo he lanzado una propuesta que quizás la han escuchado. Yo digo que las universidades públicas, por decir algunas, solas o en consorcio, asuman la administración de las públicas que van a cerrar y deben cerrar. O sea, ya la de ICA, pero seguramente hay otras que no tienen el estándar y las asuman como sus filiales. Alguien dijo por ahí, Nicolás Lin, si no me equivoco, ¿por qué la universidad pública se tiene que hacer cargo de los problemas de la privada? No, pues, no es un tema de públicos versus privadas, es un tema de Estado. Es el Estado peruano el que tiene que garantizar una política que permita, número uno, que haya mayor oferta educativa pública. Está estancada, o sea, el Perú sigue creciendo demográficamente, pero la oferta pública de calidad se ha estancado. Lo que hacen los países, crece la población y crece la oferta educativa. Por eso pues tienen que irse a la privada, ¿no? Pero la privada de calidad es muy costosa. ¿Qué te queda? La universidad encima del chifa, ¿no? Que te estafa. Entonces, eso tiene que cambiar. Entonces, el Estado decididamente tiene que inyectar de los recursos, ¿no?
y eventualmente también decidir qué pasa con la administración de las universidades públicas, ¿no? Porque hay muchas deficiencias, no necesariamente se han manejado con transparencia. Ustedes como parte de San Marcos o conocedores de la universidad pública, a veces hay hasta mafias universitarias que se han apropiado del control de las universidades. Entonces, bajo el amparo de la autonomía. Entonces, esa autonomía es académica, esa autonomía es, o sea, no se puede llevar a planos que conviertan en un feudo de la universidad, ¿no? Entonces, a eso también yo creo que hay que revisar, ¿no? Entonces, ese es mi énfasis. Creo que se puede hacer algo desde este Congreso. Yo quisiera trabajar también por una ley de la educación superior, una ley general de la educación superior, porque el problema no es solo la universidad, hay que verlo como un paquete: universidad, institutos y escuelas superiores, ¿no? Y en sí, ¿no? Entonces creo que me extendería más, pero digamos, ese énfasis en educación, creo, a quienes les interesa el tema educativo, a las familias, a los hijos, yo creo que yo puedo ser una buena alternativa dentro del propio partido para llevar hacia adelante, ¿no? Pero finalmente, si yo eventualmente no llego al Congreso, igual el partido lo va a llevar. O sea, no se trata de mí esto, se trata que llegue una organización que, más allá que puedan haber diferencias de ideas, que gente que le parezca que estamos muy a la derecha, muy a la izquierda, qué sé yo, que sea una institución que esté dispuesta a generar procesos de transformación a través de reformas, ¿no? Y bueno, en todo caso, no se olviden de mi número, el 13, que es un número que además genera alta recordación para algunos. No me lo podía poner en ninguna parte, pero por lo menos está el 13, lo tengo acá en la cabeza. Me voy a poner el 13, es una parte visible. Bueno, Esteban, gracias por la entrevista, gracias por la invitación. Yo siempre muy contento de poder tener una tribuna en mi alma mater, ¿no? Muchas gracias, profesor Salcedo, candidato del Partido Morado. Y bueno, nos despedimos en esta ocasión nuevamente invocando a todo nuestro público a emitir un voto informado este domingo 26. Soy Esteban Silva y esto ha sido Vetpolitik de Grupo Concilio.